Nuevamente mis cordiales saludos para los hermanos y hermanas, queridos amigos y amigas que todavía no son salvos. Mis cordiales saludos para todos desde aquí, desde mi hogar, aquí en San Joaquín del estado Carabobo, aquí en Venezuela. Espero que todos estén bien y quisiera hoy comenzar cantando en el himno número 44 una sola estrofa. Dos únicos caminos hay, por ellos todos van. Según el hombre escoja aquí, tendrá su eternidad. La paga del pecado muerte es, muerte. La paga del pecado muerte es, muerte. Mas la vida eterna es el don de Dios por el Señor Jesús. Mas la vida eterna es el don de Dios por el Señor Jesús. Bueno, vamos a leer con la ayuda del Señor en el Evangelio según Mateo, capítulo 7, versículo 13, la puerta estrecha es el título. Entrar por la puerta estrecha, porque ancha es la puerta y espacioso el camino que lleva a la perdición, y muchos son los que entran por ella. Porque estrecha es la puerta y angosto el camino que lleva a la vida, y pocos son los que la hallan. Apocalipsis 2, Apocalipsis capítulo 2, versículo 7. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Al que venciere, le daré a comer del árbol de la vida, el cual está en medio del paraíso de Dios. Versículo 11. Este fue un mensaje al finalizar en la iglesia de Éfeso. Ahora aquí está en la iglesia en Éfeso, y hasta aquí está en la iglesia en Esmirna. Estaba ubicada en una localidad que se llamaba Esmirna. Versículo 11. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Al que venciere, no sufrirá daño de la segunda muerte. Aclaro esto porque en estos tiempos hay congregaciones que le ponen estos nombres, pero estas eran ubicaciones en Asia. Y entonces aquí estaba en Éfeso, había una congregación, y lo podemos leer en el libro de Hechos de los Apóstoles. Y esta otra estaba ubicada en un lugar que se llama Esmirna. Por ejemplo, como aquí, pues, vamos a decir, la iglesia que está en San Joaquín del estado Carabobo. Como dice también la iglesia en Corintio, estaba ubicada en Corintio, en un lugar que se llamaba Corintio. Como que yo dijera, la iglesia que está ubicada en Valencia, en cualquier localidad de Valencia. Y las iglesias se conforman de creyentes que han experimentado la salvación de su alma, de verdaderos creyentes, que también hay personas que también pudieran ser que no son salvos y pudieran estar en la comunión de una asamblea. Pero el Señor aquí en su ministerio terrenal, Él le dijo a los discípulos: entrad por la puerta estrecha, porque ancha es la puerta y espacioso el camino que lleva a la perdición. Sabemos que este sistema mundanal
el que lo domina es el enemigo de nuestras almas, el diablo. Y él es el que tienta al pecador para que peque. Y a causa del pecado original en el huerto del Edén, pasó el pecado a todos los hombres, y todos los que no son salvos son tristes hijos de Adán. Nosotros fuimos hijos de Adán, pero ahora fuimos hechos hijos de Dios cuando creímos en el Señor Jesucristo. Entonces el Señor Jesucristo les estaba enseñando aquí a los discípulos y a los que él les predicaba. Les dijo: entra por la puerta estrecha, y esa puerta es el Señor, y Él está a la puerta de tu corazón llamándote a través del mensaje del Evangelio para que tú entres por la puerta estrecha, que es el mismo Señor, y puedas experimentar la salvación y puedas tener un cambio de vida si tú deseas ser salvo. Porque la salvación no es obligada, la salvación es un regalo gratuito de Dios que le da al pecador, pero él lo tiene que llamar a través del Evangelio, porque ningún ser humano nace aquí y quiere caminar con Dios. No, todos caminan en el pecado. Es Dios que busca al pecador, así como buscó a Adán cuando él pecó, lo llamó: ¿dónde estás tú? Y vemos al Señor Jesucristo en su ministerio terrenal buscando al pecador para que pudieran ser salvos. Muchos querían conocerle y hallaron salvación porque escucharon de él. Tal vez tú has escuchado de él en otras oportunidades, pero tienes ese deseo en tu corazón de ser salvo. Si ya la palabra de Dios ha impactado en tu corazón en algún momento, eres responsable delante de Dios, porque la paga del pecado muerte es. Ningún ser humano puede escapar de la muerte física y espiritual. Por eso te leí en Apocalipsis: si llegas a encontrar la salvación, como dijo el mismo Señor, el mismo que está hablando aquí, es el mismo que habla a través de la Escritura en el libro de Apocalipsis. ¿Cuántos años correrían de aquí cuando él estuvo en su ministerio terrenal? Y aquí él le habló al apóstol Juan, al que estaba desterrado en la isla de Patmos por visiones, porque lo vemos que él habló con el Señor por visiones, y él plasmó todo lo que el Señor le dijo en este libro que se llama el Apocalipsis, revelaciones del Apocalipsis. Entonces, al que venciere, le daré de comer del árbol de la vida, el cual está en medio del paraíso de Dios, en el cielo. Y ese árbol de la vida es el mismo Señor Jesucristo. Toda la Escritura señala al Señor Jesucristo como Salvador, y como el Padre le dio fue autoridad a Él para salvar. Porque de tal manera amó Dios al mundo que envió a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Envió, bueno, yo dije envió, Él lo dio. Ha dado a su Hijo, voy a leer la cita mejor: porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. La salvación, el Padre le dio fue autoridad a su precioso Hijo amado. Al que venciere no sufrirá daño de la segunda muerte. Porque ya usted, amigo, si todavía no es salvo, usted está muerto en vida delante de Dios, muerto espiritualmente. Y por eso el Señor más adelante, él se le estaba dirigiendo a los fariseos, a escribas. Por eso vemos que más adelante dice: por sus frutos los conoceréis. Entonces, no era por obras, por méritos propios, esfuerzos propios,
sino que la persona tenía que reconocer su bajeza espiritual y humillarse y por la fe creer en Él, porque él es el único que puede salvar a un pecador, el que vive, el que está a la diestra de Dios. Pero espacioso es el camino que lleva a la perdición y son muchos los que entran por ella. Los hombres prefieren amar más las tinieblas por andar en las bagatelas de este mundo, en el pecado, en las fiestas, en el licor, en distintos tipos de manera que el mundo, los deleites temporales que están en este mundo, y también están muchos tipos de religiones. Hay personas que no han tenido una experiencia personal con el Señor y el enemigo ha engañado a través de los tiempos a muchos en formas religiosas como estaban estos fariseos. Entonces vemos que ellos decían conocer a Dios, por eso el Señor más adelante le dice que no todo el que me dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Entonces él dice que muchos en aquel día dirán al Señor, no profetizamos en tu nombre, y en tu nombre echamos fuera demonios, y en tu nombre hicimos muchos milagros. Entonces les declararé, el mismo Señor está diciendo que Él mismo le va a declarar ese día: nunca os conocí, apartados de mí, hacedores de maldad. El creyente, cuando la persona cree, va a empezar a caminar por un camino, como dice el Señor aquí, entrar por la puerta estrecha, porque ancha es la puerta y espacioso el camino que lleva a la perdición. Hay caminos que parecen derecho al hombre, pero sus caminos son fin de muerte. Por eso muchos van engañados en una religión, porque van buscando de entrar, pero nunca entraron por la puerta que es el Señor. Nunca tuvieron una experiencia de salvación, sino que llegaron a una congregación X de cualquier forma que sea la congregación, que no tienen ni siquiera las prácticas que el Señor enseñó aquí a los discípulos y dejó las enseñanzas para que nosotros la siguiéramos como Él le enseñó a los discípulos y como se practican en las asambleas. Entonces el mismo Señor una persona no puede hacer milagros en estos tiempos, no puede hacer muchas cosas que están aquí en las escrituras que ya pasaron. Por eso el mismo Señor le dice: echa demonios y estas cosas. Y entonces el mismo Señor dice que ellos dirán: en tu nombre echamos fuera demonios y en tu nombre hicimos muchos milagros. Y él les dijo: apartaos de mí, hacedores de maldad, porque nunca experimentaron una salvación. El Señor en las escrituras, nosotros no vemos que para alabarlo a Él hay que pegar brincos, ni ningún tipo de experiencia que puedan llevar el cuerpo a bailes y nada, porque eso no aparece. Nosotros los que somos salvos vivimos por fe, no tenemos que hacer ningún tipo de esas maromas para decir que somos salvos. Entonces, pero el mismo Señor dirá que en aquel día Él le dirá: apartaos de mí, hacedores de maldad. El mismo Señor dijo en su ministerio terrenal, Jesús dijo: yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre si no es por mí. Nadie va al Padre. El Padre es el que le da al Señor para que Él salve. El Padre es el que va llamando a través del Evangelio y va conduciendo a través de la predicación a la persona al Señor Jesucristo. Y el Espíritu Santo y la palabra de Dios es la que va a hacer el trabajo en la mente y en el corazón del pecador, si él desea ser salvo o salva. Como les vengo diciendo, las personas buscan lo más fácil, por eso van a congregaciones a donde
le permitan andar como ellos quieren. Si la mujer quiere andar en pantalonada, se pinta, sigue en las mismas prácticas del mundo. Pues no ha habido una transformación. Cuando yo no era salvo, yo tenía deseo de salir de ese mundo, ese sistema, porque había un peso en mi corazón y yo quería ser salvo porque el pecado me estaba encorvando, el pecado, y quería ser salvo. Y cuando escuché el evangelio, como lo he dicho en otras veces, hallé como un bálsamo en mi corazón. Y un 6 de febrero del año 2011 a las 11 de la noche caí rendido a los pies del Señor por la fe. Yo no le vi, pero por la fe entendí que Él murió por mí, que fue sepultado y resucitó al tercer día, y que no podía ir a más ningún otro sino a Él. Y Él perdonó los pecados de este indigno pecador, porque estrecha es la puerta y angosto el camino que lleva a la vida, y pocos son los que lo hallan. El camino al cielo, al Señor, el camino que emprende el creyente aquí, es un camino, no es fácil, porque recibimos burla, recibimos desprecios, y tenemos que llevar el mensaje, predicar del Señor, porque Él nos los manda a que llevemos el mensaje. Y por eso nosotros, los que somos salvos, le predicamos el mensaje como el Señor lo enseñó. Se predica el arrepentimiento para perdón de pecados por la fe en el Señor Jesucristo. Si usted no cree, sigue caminando por este camino ancho, así esté en una religión, pudiera hasta congregarse todos los días, pudiera hasta ayunar y hacer de todo, pero si no ha experimentado la salvación, yo le he preguntado a algunos, y muchas personas no han experimentado la salvación, están congregándose en cualquier lugar, pero nunca han experimentado la salvación, porque están como religiosos contando que otro le diga que son creyentes, que van caminando por el bien, y los engañen, y a veces hasta le quitan dinero y estas cosas, y van caminando, en vez de un camino ascendente al cielo, van ascendiendo al lugar de condenación, porque el mismo Señor lo está diciendo aquí en la palabra de Dios. La salvación es personal. Entonces el creyente empieza a caminar por un camino angosto, estrecho, y uno siente que va caminando contra una corriente de este mundo, y ahí uno es que experimenta y dice, uno se fortalece más en la fe, porque uno busca más al Señor en oración cuando siente la controversia, aún a veces hasta de mismas personas que dicen ser creyentes, que están en contra de los principios de la palabra de Dios. Amigo o amiga que no eres salvo, el Señor vino a este mundo, fue a entregar su vida, porque el Padre no quería un sacrificio de ningún ser humano, sino el único que llenaba los requisitos para pagarle la deuda al Padre era el Señor Jesucristo, para librarte de la condenación eterna. Porque la persona que se va sin salvación, su alma va para el lugar del infierno, y el día del gran trono blanco va a ser juzgado, todos los libros abiertos, y va a ser, como dice la Escritura, el que no se halló inscrito en el libro de la vida será lanzado al lago de fuego. Y el único que te puede librar en vida es el Señor, porque es una experiencia personal con el Señor, no con una congregación. Yo me congrego en una asamblea, pero yo fue una experiencia personal con mi Señor, con el que murió por mí, porque entendí que Él murió por mí, que yo fui culpable de lo que a Él le hicieron ese día, y todavía entiendo con claridad que fui el culpable de los sufrimientos que Él padeció por nuestras culpas.
pero ya no soy culpable porque fui justificado por la fe. Tenemos paz para con Dios, y eso es lo que quiere hacer Dios contigo, que tú creas en su Hijo de todo corazón, con un corazón sincero, querer salir de este sistema del mundo y creer en Él y darle el control de tu vida a Él, y Él te salvará. Y entonces vas a entrar por la puerta estrecha y vas a empezar a caminar por el camino angosto que lleva a la vida. Y como dice en el libro de Apocalipsis, al que venciere le daré de comer del árbol de la vida, el cual está en medio del paraíso de Dios. Al que venciere no sufrirá daño de la segunda muerte. Ya nosotros no vamos a experimentar la segunda, ya no experimentamos esta segunda muerte. Nosotros ahora estamos vivos para Dios. Pero el que está vivo pero sin salvación está muerto para Dios. Y ya nosotros somos vencedores en Cristo Jesús. Y nosotros vamos a ver al Señor. Bienaventurados los de limpio corazón, porque ellos verán a Dios. Cree, amigo o amiga, que no eres salvo. Con urgencia en tu corazón, desea la salvación, desea que el Señor te ayude a ser salvo, y Él va a obrar en tu corazón y tú vas a poder experimentar la salvación. Cree en el Señor Jesucristo y serás salvo.